Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. Para mí ha sido un gran privilegio, mis hermanos, estar aquí con ustedes. Ya, como decía el hermano Juan, el que cantó el especial, Juan Rosario. ¿Dónde está él? Ok. Decía en el aniversario que ya esto se está acabando. Con los días nuestros aquí también ya se nos están acabando. Ya el jueves de esta semana salimos, mi familia y yo, para nuestro hogar y vamos a continuar con nuestras labores, nuestras tareas allí. Pero como les mencionaba esta mañana, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra iglesia está disponible para cuando usted desee visitarnos. Allí tienen una casa, tienen un hogar, tienen una iglesia. Y bueno, Marina y Aneudis y Bielka ya pueden también dar testimonio de eso. Marcos capítulo 12, y quiero que vayan allí y leamos juntos el versículo 28 de Marcos 12. Usted solamente me sigue con su vista. Marcos 12 y el versículo 28 hasta el versículo 34. Allí en sus Biblias está inscrito el título, ¿verdad? El gran mandamiento. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Marcos 12, en esta noche. Marcos 12, versículo 28 al 34. Dice así las escrituras. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Verso 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Señor, una vez más venimos delante de tu trono, Dios bendito, para pedirte que nos hables a través de tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, que esta semana que inicia y que vamos a enfrentarnos a los diferentes desafíos, retos, podamos, Señor, ser conscientes de que no estamos solos, de que tú estás de nuestro lado. Ayúdanos, Señor, en nuestra batalla, en nuestra lucha contra el pecado. Danos fuerza, danos de tu gracia cada día. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra. Señor, ayúdanos a amarte cada día más, a dedicarnos enteramente a ti, solamente a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El gran mandamiento es el título de nuestro sermón. Cuando pensamos en el gran mandamiento, inmediatamente se nos vienen a nuestras mentes estas palabras, ¿verdad? Que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas, como bien dice el versículo 30. Sin embargo, amados hermanos, muchas veces en la práctica esas palabras lucen un poco diferentes en nuestra vida diaria. Nosotros elaboramos una lista de prioridades, no quizás físicamente, cuando usted agarra un papel y dice: mira, estas son las prioridades, estas son mis metas, esto es lo que quiero lograr.
pero la hacemos en nuestros corazones. Y en base a esa lista que nosotros ponemos, ya sea no imaginaria, pero en nuestros corazones, en base a eso que nosotros pongamos, es en base a esa realidad que vamos a vivir. Y lo que nosotros pongamos como prioridad en nuestras vidas, a eso es que le daremos mayor relevancia, y eso será lo que tendrá un mayor efecto en nuestras vidas. Eso le pasó a un escriba en el tiempo aquí de Jesús, que después que había oído disputar a Jesús con el Sanedrín, un grupo de religiosos compuesto por los escribas, fariseos, herodianos, sacerdotes, un grupo de personas religiosas que tenían también poder político. A partir del capítulo 11, versículo 27, ellos se habían reunido para atacar a Jesús, para ver de qué manera ellos iban a atrapar a Jesús en alguna palabra. Y en el capítulo 11, versículo 27 hasta el final del capítulo 12, nosotros encontramos allí 6 encuentros que Jesús tiene con el Sanedrín. Y a él lo cuestionan sobre la autoridad, le cuestionan su autoridad. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? Luego vemos que le preguntan a él, él da la parábola de los labradores malvados, ilustrando allí al dueño de la viña que se va lejos, luego envía a los siervos, y estos labradores malvados matan a los siervos, pero el dueño de la viña luego manda a su hijo para ver si tienen misericordia del hijo, y vemos que finalmente matan también al hijo, haciendo una referencia clara, ¿verdad?, al sacrificio de Cristo. Pero evidentemente también vemos que lo cuestionan y le hacen una pregunta muy capciosa, preguntándole si es lícito dar tributo al César. Una pregunta elaborada donde Jesús solamente tenía que decir sí o no. Luego vemos que lo cuestionan. En el mismo capítulo 12, le cuestionan sobre ahora aquí la muerte, y vienen los saduceos, un grupo de personas que no creían en la resurrección ni tampoco creían en los ángeles. Y ellos se inventan una historia hipotética diciendo: maestro, mira, había una mujer que tenía 7 maridos, el primero murió y no dejó descendencia, el segundo y el tercero y así los 7, y no dejó descendencia. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de quién será, cuál de ellos será el marido, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Era una pregunta, mis amados hermanos. Todas estas preguntas y cuestionamientos estaban preparados para atrapar a Jesús. Ellos querían agarrar a Jesús en cualquier palabra con tal de llevarlo a las autoridades para que lo ejecutaran. Luego, después que este escriba había visto que Jesús le había respondido bien a los saduceos, es lo que vemos aquí en el versículo 28, que había respondido bien a este grupo religioso, le hace una pregunta. En el versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir, y sabía el escriba sabía que Jesús le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este es uno de los últimos encuentros. Mis amados hermanos, los escribas, usted ya los conoce, eran los intérpretes de la ley, como dice Lucas 5:17, los doctores de la ley, los teólogos religiosos de Israel. Y esta pregunta que este escriba hizo aquí, mis amados hermanos, era un tema de debate entre los rabinos, porque ellos habían compilado 613 leyes del Pentateuco. Ellos llegaron a esa conclusión porque existían 613 letras en el texto hebreo de los 10 mandamientos, y estos se dividían en 248 afirmaciones positivas y 365 afirmaciones negativas. Y ellos dividieron estas leyes entre aquellas que eran importantes y las que no eran tan importantes. Pero como ellos no podían cumplir esas leyes, se enfocaron en guardar, porque eran demasiadas, las más importantes. Pero como tampoco podían cumplir todos estos mandamientos, ellos pusieron también sus propias tradiciones al nivel de las escrituras, que eran, desde su punto de vista, evidentemente un poco más fácil de llevar. Pero como ellos no podían cumplir todos estos mandamientos, ellos le hacen una pregunta a Jesús. Y este escriba no le está preguntando a Jesús sobre la cronología de las leyes,
Él no le está preguntando a Jesús cuál fue el primer mandamiento que Dios dio, jamás. Más bien, mis hermanos, él estaba planteando aquí una cuestión de prioridad. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y esta narrativa tiene un contraste muy significativo con la narrativa del joven rico. Usted sabe esa historia. Porque al no poder cumplir con todas esas leyes, ellos trataron lo más posible de reducirlas a lo más mínimo. Y al igual que aquel joven rico, buscaba una buena acción que le permitiera a él acercarse u obtener el favor de Dios. De todos los mandamientos, de esas 613 leyes que nosotros tenemos, que conocemos, ¿cuál es la más importante de todas? ¿Cuál es el principal de todos? Porque queremos cumplirlo. Queremos enfocar todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías en cumplir el principal de todos. Los demás tendrá su momento en otro lugar. Bueno, mis amados hermanos, eso nos lleva a nuestro primer encabezado titulado La gloriosa exposición de Jesús en el versículo 29. Mire lo que Jesús les expone a ellos en el versículo 29. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel. Oiga cómo Jesús empieza. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Mire, mis hermanos, esta exposición que Jesús hace aquí es sumamente gloriosa y trascendental. Él empieza aquí citando dos textos del Antiguo Testamento: Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Y Jesús inicia citando aquí el Shema de Israel, que todos los judíos piadosos recitaban por la mañana y por las tardes. Y cuando el Shema fue revelado, Moisés tenía alrededor de 120 años. Ya él estaba en el ocaso de su vida, de su ministerio. Ya él estaba ya pronto a morir. Y él estaba entregando por segunda vez la ley de Dios al pueblo. A causa del juicio divino por la desobediencia, por la incredulidad, el pueblo de Israel había vagado por 40 años en el desierto entre Egipto y Canaán. Y durante estos 40 años pereció esa generación de israelitas. Toda esa generación había muerto por su desobediencia, por su incredulidad, por su idolatría, que habían salido de Egipto en el Éxodo y se habían apartado de Dios. Sin embargo, el contexto de Deuteronomio 6, nosotros lo encontramos en Deuteronomio 5, versículo 23 al 33, 32 al 33, que dice: mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso se lo está diciendo a la nueva generación. Ese es el fundamento sobre el que Moisés escribe el capítulo 6 de Deuteronomio, que dice los versículos 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, no solamente tú solo, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es entonces, ante la pregunta del escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, que Jesús les responde a él citándole el Shema de Israel, que dice en Deuteronomio 6:4 literalmente: escucha, oh Israel.
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mis amados hermanos, el Shema significa, la palabra Shema significa escucha, presta atención, escucha atentamente. A Israel se le había ordenado que escuchara, que prestara atención a las palabras del Señor. Que escuchara, que prestara atención, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La generación pasada había fallecido, había muerto por su rebelión, por su idolatría, por su incredulidad. Y esta nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida necesitaba entender que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué significa entonces que el Señor es uno? A este texto se le han dado muchísimas interpretaciones. Algunos dicen que el Shema es una afirmación clara del monoteísmo, es decir, el Señor es el único Dios, los demás dioses no existen, Baal no existe, Zeus no existe, Osiris no existe, y aunque la Biblia enseña sobre el monoteísmo, el Shema no enseña el monoteísmo, no habla de eso. Otra interpretación es que el Shema describe la naturaleza interna de Dios, es decir, dice algo sobre la persona o los atributos de Dios. Más específicamente, algunos lo toman como una afirmación de que Dios es uno en persona. En otras palabras, es una visión unitaria de Dios y esto está evidentemente en contra de una visión trinitaria. Los judíos no creen en la Trinidad. Y de hecho, tampoco el Shema se refiere a la Trinidad. Otro punto de vista sobre el Shema es que Dios es único, es decir, no hay otra deidad que sea como Yahweh, que es así como se pronuncia en el hebreo, que sea similar a él. Y este punto de vista interpreta que interpreta que Yahweh es único entre todos los dioses. Y eso es verdad. Dios es único entre todos los dioses, no hay nadie como él. Pero el Shema no trata sobre eso. Hay otros textos que dicen que no hay nadie como Dios, y uno de esos textos es el Salmo 89, versículo 8, que dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Otra interpretación es que Yahweh es uno en propósito, es decir, su voluntad no está dividida, él no cambia de opinión, su propósito está de acuerdo con su voluntad. Eso es verdad. Pero eso no es lo que enseña el Shema. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es: ¿qué significa que Yahweh es uno? Porque eso es un texto que muchos de nosotros los hemos escuchado muchas veces. Lo decimos, pero muchas veces no entendemos lo que significa. La palabra uno en hebreo es ejá, y literalmente significa devoción a uno. Y en la Biblia nosotros tenemos algo llamado paralelismo, es decir, cuando hay una línea que se repite de manera similar en una segunda línea paralela. Por ejemplo, el Salmo 93, 1 es un ejemplo claro de un paralelismo. Y escuche lo que dice el Salmo 93, 1. El Señor reina, vestido está de majestad. Esa es la primera línea. Ahora, miren lo que dice la segunda línea. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Eso es un paralelismo. Dicen verdades básicamente iguales en otras palabras distintas. Y en Deuteronomio 6:4 la palabra nuestro y Dios de la primera línea está implícita en la segunda línea. De manera, mis hermanos, que el texto debe traducirse como: Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es nuestro único Dios. Y mis amados hermanos, lo que Dios les estaba diciendo a esa generación nueva de israelitas que iba a poseer la tierra, y a nosotros también, es que no tenemos otro Dios. Debemos dedicarnos y entregarnos solamente a Él y a nadie más fuera de Él. No tenemos otro Dios. No servimos a otros dioses. No hacemos nada para apaciguar o complacer a otros dioses. Nos entregamos total y absolutamente
a Dios. Mis amados hermanos, esto es acerca de quién es nuestro Dios y a quién adoramos. El Shema, escuche esto, es una demanda, es la demanda de lealtad a Dios. El Shema de Israel es la demanda de lealtad a Dios. Cuando usted vea el Shema, Dios le está demandando lealtad a su pueblo porque la primera generación no le fue leal. Le fue infiel y habían fallecido por su pecado. Ese es su propósito, esa es su intención. Por eso le decía que los judíos piadosos recitaban el Shema por la mañana y por las tardes, y lo que decían es que Yahweh es nuestro Dios, Yahweh es nuestro único Dios. Nos debemos solo a Él y a nadie más fuera de Él. Él es nuestro Dios. Y para que usted vea, mire, eso se refuerza con la segunda parte del Shema en el versículo 30. Por lo tanto, como Yahweh es nuestro Dios, Él es tu único Dios. Miren lo que dice el versículo 30. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora hace sentido el Shema. Los israelitas, mis amados hermanos, debían centrar todos sus afectos, todo su amor en Dios, su único Dios. Mis amados hermanos, el objeto de su amor no era una fuerza impersonal por ahí que se movía o que ellos adoraban que no conocían. No, el afecto de su amor era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como vemos en la sesión previa. Como Jesús le respondió a los saduceos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ellos debían dar toda su devoción y servicio sacerdotal a Dios y a nadie más fuera de Dios. Ellos no debían levantar otros altares para otros dioses. Ellos debían enfocarse en Dios y solamente en Dios. Ese es el Shema de Israel. Ahora, mis amados hermanos, ellos no debían amar a Dios simplemente por lo que Dios había hecho por ellos. Ellos no debían amar a Dios por los beneficios que habían recibido de Dios, porque así sí es bueno amar a Dios. Es bueno amar a Dios y es fácil amar a Dios cuando nosotros recibimos de Dios lo que queremos. Pero cuando no nos va conforme a lo que nosotros teníamos planeado en nuestra agenda, que no somos tan flexibles como orábamos hace un rato, pues entonces ahí comenzamos a cuestionarnos. Pero mis amados hermanos, nosotros no debemos amar a Dios por los beneficios que recibimos de Dios. No debemos amar a Dios por sus atributos, su sabiduría infinita. Debemos amar a Dios por quien Él es. Porque Él es nuestro Dios, nuestro único Dios. No hay nadie como Él. Debemos amar a Dios por quien Él es en sí mismo. Él es nuestro Dios, nuestro único Dios. Usted no tiene otros dioses. Decía un autor que nuestro Dios es digno del afecto y amor incondicional de todas sus criaturas. Nuestro Dios es digno de nuestro amor. De nuestro amor. Dice el versículo 30 y el versículo 30 nos presenta a nosotros la manera en la que nosotros debemos amar a Dios. ¿Cómo nosotros debemos amar a Dios? Bueno, la Biblia nos dice en el versículo 30, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y mis amados hermanos, lo que el texto está diciendo aquí no es que debemos amar a Dios por pedacitos. Mi mente ama a Dios, mi otra parte de mi corazón ama a Dios y otra parte más de mi ser ama a Dios, pero no tanto como la otra. No, lo que el texto nos está enseñando a nosotros es que debemos amar a Dios íntegramente, totalmente. Yo debo amar a Dios completamente, amados hermanos. Con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Yo debo entregarme a Dios enteramente. Porque Él es digno de mi amor. Él es digno de toda adoración. Nuestro amor por Dios no debe tener rivales.
No debe ser un amor que tenga a otros amores que lo opaquen o que le resten belleza a él. No, nada de eso. Debe ser un amor puro y sin mezcla. Pero si somos honestos con los que estamos aquí en esta noche, olvídese del que no está, los que estamos aquí. Si somos honestos con nosotros mismos y reflexionamos y meditamos, tenemos que admitir que ninguno de nosotros ha guardado el gran mandamiento ni 10 minutos en su vida. Si yo le pregunto, ¿cuál es el gran pecado? A lo mejor usted va a elaborar una lista de 613 pecados, así como los escribas y fariseos habían elaborado estas 613 leyes. Pero mis hermanos, el gran pecado es no amar a Dios. El gran pecado es no amar a Dios. Yo no he cumplido con el gran mandamiento ni un día en mi vida. Yo nunca he amado a Dios con todo mi corazón. Mi alma nunca ha rebosado de afectos por Dios. Mi mente muchas veces ha sido perezosa en cuanto a entender las escrituras, en entender la palabra de Dios, y muchas veces me intereso en aprender otras cosas que la palabra misma de Dios, aprender las cosas de este mundo. Mis amados hermanos, yo nunca he usado todas mis fuerzas para amar a Dios. Yo estoy seguro que ni usted tampoco. ¿Y usted sabe cómo nos pone eso ante Dios? Culpables. Si usted no ha cumplido un gran mandamiento, usted es culpable de todos. Usted es transgresor de todos. ¿Y sabe lo que usted merece por eso? Ser condenado. Pero aquí es donde entra el Evangelio. Si no fuera por Jesucristo, yo hubiese perecido en el infierno a causa de este pecado. Decía R.C. Sproul, haciendo unas preguntas, ¿había alguna parte del corazón del Señor que no estuviera completamente enamorada del Padre? No. ¿Restringió Jesús su alma del afecto por su Padre? No. ¿Hubo algo que el Padre le reveló y que Jesús ignoró por considerarlo indigno de su atención? No. ¿Fue su afecto por su Padre un afecto débil y sin carácter, o manifestó el afecto más fuerte y poderoso por el Padre que se haya visto jamás en este planeta? Mire, mis hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió el gran mandamiento a la perfección. Él amó a su Padre con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y ese es el gran redentor que nosotros tenemos. ¿Podían ellos cumplir el gran mandamiento, los escribas y fariseos? ¿Lo podemos cumplir nosotros? Entonces, ellos no podían cumplir la ley. La ley, mis amados hermanos, no fue dada como un medio de salvación. La ley es nuestro ayo, dice Gálatas, para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Ahora, permítame hacer un breve paréntesis aquí para que no se me vaya a malinterpretar lo que yo estoy diciendo. No es que usted vaya a pensar ahora, bueno, como yo no puedo amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, ahora yo me voy a sentar ahí pasivamente y esperar, porque si mi hermano que tengo al lado no lo puede hacer, ¿por qué esperanza tengo yo? Nosotros los creyentes no debemos pensar así. Nosotros los creyentes estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dios sabe que yo no lo voy a amar a Él perfectamente. Él lo sabe.
Por eso envió un redentor, porque yo no podía hacerlo perfectamente. Pero los puedo amar sinceramente. Y Dios quiere. Él es digno de nuestro amor. Él le preguntó a Pedro cuando, después de haber resucitado, Pedro, ¿me amas? El Señor sabía que Pedro no lo amaba perfectamente. Y Jesús se lo dijo, apacienta mis ovejas. Dios sabe que no nos amaremos perfectamente de este lado de la eternidad. Un día lo haremos. Un día vamos a amar a Dios perfectamente y esperamos ese día. Pero no solamente vamos a amar a Dios perfectamente, amada iglesia. Es que nos vamos a amar usted y yo perfectamente. ¿Usted sabe lo glorioso que es eso? Allí no habrá chismes, allí no habrá discordia, allí no habrá pleito, allí no habrán ojitos malos. Porque usted y yo tendremos un amor a usted y hacia el otro puro, sin mezcla. Esto es glorioso. Que vamos a amarnos perfectamente usted y yo. Y yo le decía una vez a los hermanos, hermanos, tengan paciencia conmigo. Ámenme. Porque yo un día lo voy a amar a ustedes perfectamente. La Biblia nos lo dice muchas veces, amaos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. Y es que Dios sabe que no nos vamos a amar perfectamente. Siempre habrá algo aquí. Pero debemos amarnos unos a otros. ¿Y saben qué? Jesús va más allá en esa exposición del gran mandamiento. A él le preguntaron por el principal. ¿Cuál es el principal de todos? Pero Jesús, hermanos, es el maestro de excelencia. Y él les dijo en el versículo 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y aquí Jesús está citando Levítico 19:18. Y es interesante, mis amados hermanos, que después que Jesús expuso aquí el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ponga al mismo nivel el amar al prójimo como a uno mismo. ¿Por qué? Porque ambos están estrechamente relacionados. Mis amados hermanos, primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Decía un escrito que leí hace unos días, ¿cómo tú dices que amas al que está sentado en el trono y no amas al que está sentado a tu lado? Es una contradicción. Ni siquiera es una paradoja, es algo contradictorio. No podemos decir que amamos a Dios con toda nuestra alma, pero entonces hay un hermano, hay una hermana que no soportamos. Mis hermanos, tengamos cuidado. Los escribas, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes, no cumplían estos mandamientos. Ellos no amaban a Dios, ni tampoco amaban a su prójimo. Jesús escogió estos dos mandamientos porque no hay otro mandamiento, dice el texto, mayor que estos. Y Mateo 22:40 dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento tiene su base en estos dos mandamientos. El amor a Dios se expresa, ¿sabe cómo? Amando al que está a tu lado. Ahora, mis amados hermanos, eso produjo una reacción. Yo quiero que veamos brevemente, en segundo lugar, la asombrosa asimilación del escriba en el versículo 32. Míralo allí conmigo, Marcos 12:32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es interesante la reacción de este hombre, porque él se acercó a Jesús inicialmente, si usted se fija en su Biblia, en el versículo 28, reconociendo a Jesús, reconociendo las enseñanzas de Jesús.
Mire lo que dice el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Él escuchó a Jesús hablar, enseñar, y él se dio cuenta de que Jesús había hablado bien, de que les había respondido bien a los saduceos. Pero ahora, mire lo glorioso de esto, en el versículo 32, nuevamente, él dice, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Mire, de todos los encuentros que Jesús tuvo con estos líderes del Sanedrín, estos 6 encuentros que le dije al inicio, este fue el único individuo que reconoció la sabiduría, que reconoció la autoridad con la que hablaba Jesús. Después ninguno lo reconoció como maestro de la verdad. Todos ellos estaban decididos, gente que tenían, por decirlo así, filosofías, pensamientos distintos, extremistas. Todos ellos se unieron fuerzas para destruir a Jesús. Pero ninguno de ellos había reconocido a Jesús, solamente este. Y la afirmación del escriba estaba evidenciando, estaba poniendo al descubierto el fracaso del Sanedrín. Ellos ninguno pudieron reconocer la evidencia de que el Señor estaba hablando la verdad. Y como todos querían atraparlo, cuando este hombre lo reconoce como un hombre verídico que habla la verdad y nada más que la verdad, pues aquí se cae todo el entramado que ellos tenían. Y allí, en el atrio del templo, porque esto estaba pasando en el templo de Jerusalén, este hombre se dio cuenta de que la palabra del Señor, de que la respuesta de Dios era correcta. Bien, maestro, verdad has dicho. Y lo reconoció como un maestro de la verdad. Y dice que esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. La referencia que este hombre está haciendo aquí sobre los holocaustos y sacrificios evidencia que el hombre se dio cuenta de que estos, los holocaustos y los sacrificios, no son suficientes para compensarlo o justificarlo delante de Dios. Esto es más que los holocaustos y sacrificios. Los holocaustos y sacrificios no me pueden justificar delante de Dios. Y él llega a reconocer, no solamente eso, él llega a reconocer que los criterios que establece la ley son imposibles. ¿Qué es más fácil, como le hacía el contraste hace un rato sobre el joven rico, qué es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre bueno cumpla la ley? Ambos querían obtener el favor de Dios por medio de sus buenas acciones. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos para yo cumplirlo y obtener el favor de Dios? Ellos se dieron cuenta de que los sacrificios y los holocaustos no lo podían justificar delante de Dios. Él se dio cuenta de que los criterios de la ley son imposibles de cumplir. Y eso es un buen paso. Incluso para todos aquellos que están aquí que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador. Los holocaustos y sacrificios no son suficientes para ser salvos. Cumplir la ley, eso es imposible. Usted no puede cumplir ni un mandamiento. Ya lo vimos. Ahora, eso nos lleva a ver nuestro último encabezado, que lo vamos a ver mucho más brevemente, titulado Cerca pero no dentro. Mire conmigo el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Ese fue lo que Jesús le dijo a este hombre. Él había respondido sabiamente, comprensivamente ante las enseñanzas de Jesús. Y él lo había reconocido como un maestro de la verdad. Pero Jesús es mucho más que un maestro de la verdad. Él es el Salvador de los pecadores. Él es mucho más que un maestro que enseña la verdad. Y fíjense que el escriba no le dice eso. Jesús no le dice eso al escriba, mira, estás dentro del reino de Dios. Él no le dice eso. Él le dijo, no estás lejos
del reino de Dios. Usted no está dentro todavía. Usted está cerca. Usted está empezando a ver lo que significa amar al Señor tu Dios, el único Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero le faltaba algo a este hombre. Le faltaba algo a este escriba que había reconocido a Jesús como un maestro de la verdad, que entendió que los holocaustos y sacrificios no lo podían justificar delante de Dios, que entendió que la ley es imposible de cumplir. Le faltaba algo a este hombre. ¿Qué le faltaba a este hombre para que no se quedara dentro? Para que no se quedara, cerca, sino dentro. A este hombre le faltaba aferrarse por la fe a Jesús. Yo no puedo, Señor, pero tú sí. Yo no puedo cumplir los mandamientos. Tú sí. Yo no puedo ser justificado por los holocaustos y sacrificios. Tú eres el que me puede justificar. Me aferro a ti. Eso era lo que le faltaba a este hombre. Jesús le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Nosotros no sabemos al final la decisión que tomó este hombre. La Biblia no lo dice. Pero una de las cosas que sí sabemos es que él estaba cerca, pero no estaba dentro. Y a primera vista la respuesta de este hombre es muy similar a la que Jesús les dio al joven rico. Una sola cosa te hace falta. Usted sabe cuál fue lo que Jesús le dijo. Vende, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y usted sabe cuál fue la respuesta de este hombre. Sin embargo, aquella respuesta fue recibida de forma muy diferente. Aquí vemos preguntas parecidas, respuestas parecidas, reacciones totalmente diferentes. Solamente uno de ellos pudo comprender el mensaje. Pero no solamente comprender el mensaje, es responder al mensaje. Así como este hombre, hay muchos en las iglesias que están cerca del reino de Dios, pero no están dentro del reino de Dios. Hay gente que viene a la iglesia domingo tras domingo, lunes tras lunes, la semana entera en la iglesia, evento tras eventos, pero no están dentro del reino de Dios. Y el estar en la iglesia no te hace parte del reino de Dios. Bautizarte no te justifica delante de Dios. Cantar no te hace a ti, no te da el acceso al reino de Dios. Ser miembro de una iglesia no te da acceso al reino de Dios. Hacer buenas obras no te da acceso a ti al reino de Dios. Ser hijo de pastor, ser miembro de una iglesia, hermano, estar estudiando en un seminario no te hace a ti ser parte del reino de Dios. Y usted se pregunta, entonces, ¿qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que yo necesito para no quedarme cerca, sino entrar en el reino de Dios? Jesús lo dijo en Marcos 1, 14 y 15. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la forma en la que nosotros entramos al reino de Dios. Arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el evangelio. Creyendo que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no somos suficientes, que hay otro mayor que nosotros que cumplió el gran mandamiento por nosotros. Eso es lo glorioso. Que hay alguien que amó y cumplió las demandas de Dios por nosotros. Y ese es Cristo Jesús. Debemos entonces responder al mensaje, arrepintiéndonos y poniendo nuestra fe en Jesucristo, para no quedarnos dentro, para no quedarnos cerca, sino dentro. Así hay muchos en las iglesias, y probablemente aquí hay 2 o 3, yo no los conozco, que están cerca, pero no estás dentro. Y yo quiero que tú pienses en eso, ¿estoy cerca o estoy dentro? Yo soy miembro de la iglesia, pero yo nunca he tenido un encuentro realmente con Jesucristo. ¿Estoy cerca o estoy dentro? ¿Yo he creído realmente en Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿Estoy cerca o estoy dentro?
Mis hermanos, aquí no hay puntos medios. O usted está afuera o está dentro. Estar dentro de esta iglesia, sentado en esa silla, no te hace parte del reino de los cielos. Es creyendo en Jesucristo como Salvador. Si el gran mandamiento es amar a Dios, el único Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, el gran pecado es no amarlo. Y si usted está aquí y no ha confiado en Cristo como su Salvador, usted no puede decir que ama a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios. Usted necesita un mediador. Y la Biblia lo dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador. Y usted sabe cuál es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único que nos puede dar a nosotros acceso al reino de Dios. Él es el único que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Él es el que nos da el acceso al reino de Dios. Él es el que nos justifica delante de Dios. Usted no puede cumplir el gran mandamiento. Usted necesita aferrarse a aquel que vivió, que cumplió, pero no solamente que vivió y que cumplió, que sufrió la maldición de la ley en una cruz del Calvario por nosotros. Ese es Cristo Jesús. Usted necesita aferrarse a Cristo para que pueda ser librado del poder del pecado, de la condenación eterna. Si usted está aquí, usted tiene tiempo viniendo a esta iglesia, pero no se ha arrepentido de sus pecados, hoy es el día oportuno para que tú salgas por esa puerta transformado, diciendo, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino por la eternidad. Al final dice la Biblia, en el versículo 34, que ninguno osaba preguntarle. Ya ninguno se atrevía. Ya Jesús había dejado aquí a todo el mundo con la boca tapada. El Sanedrín fracasó. Ya no hallaban formas de atrapar al Señor de gloria. Pero usted sabe que al final lo terminarían haciendo a través de engaño. Lo atraparon a través de engaño. ¿Saben lo que hicieron? Lo acusaron falsamente. Hermanos, no había nada de qué acusar a Jesús. Nada. Si hubiese algo de lo cual Jesús fuese declarado culpable, créame que ninguno de nosotros estuviese aquí. A Jesús lo acusaron injustamente, pero necesitaba ser así, porque Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Mis amados hermanos, este pasaje también nos debe llamar a nosotros a la reflexión. Decía el teólogo Juan Calvino que nosotros somos una fábrica de ídolos. Nosotros no hemos terminado de derribar un ídolo todavía cuando ya hemos elaborado uno y tallado uno bien bonito. Así somos nosotros. Todos los días tratamos de derribar esos ídolos. Y usted conoce cuáles son sus ídolos. Y luchamos todos los días para derribar esos ídolos, pero no hemos terminado de derribarlo y de destruirlo cuando ya hay uno enterito que está ahí ya esperando. Así somos nosotros. Y yo lo que le pregunto a ustedes es, amados hermanos, en esta noche, ¿usted ama a Dios, su único Dios? ¿Lo ama usted, amado hermano? Y si usted lo ama, porque vamos a hablar las cosas como son. Si usted lo ama, ¿cuándo fue la última vez que tú le expresaste a Dios tu amor? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, Señor, te necesito? Te extraño, Dios. Ayúdame a amarte con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Mis amados hermanos, ¿cuáles son las cosas a las cuales usted le rinde su lealtad? Hay muchas cosas. Puede ser su trabajo,
su trabajo, sus proyectos personales, sus estudios. Hubo alguien una vez que me dijo allí en la iglesia, un hermano, yo le llamé y le dije a este hermano, fulano, nos podemos ver porque no te veo mucho en la iglesia, estás faltando mucho. Y claro que sí, pastor, y fue a la iglesia y nos sentamos ahí en la oficina y hablamos. Y yo le dije, no te estoy viendo en la iglesia, ¿por qué no te veo? Bueno, pastor, para mí la iglesia no es una prioridad. Y nosotros en la iglesia tenemos unos documentos donde usted cuando firma, cuando se hace miembro de la iglesia, usted hace un pacto con la iglesia. Me comprometo con esta iglesia, me comprometo a servir a Jesucristo, me comprometo a someterme al señorío de Jesucristo, ser disciplinado, corregir a algún hermano que ande desordenadamente. Al fin, hago un pacto con esta iglesia de apoyarla en todas las maneras. Y yo le saqué el papel y le dije a este hermano fulano, pero usted firmó esto. Y mira tu firma ahí. Y se lo leí. Y usted sabe lo que me dijo. Eso es un papel. Entonces, si es un papel, usted y yo no tenemos nada que hablar. No hay problema. Esto es un hombre que está estudiando en... Voy a dar muchos detalles porque a lo mejor los hermanos de nuestra iglesia están viendo este video. Pero ninguno de ellos sabe. Ninguno de ellos sabe. Pero el caso es, mis amados hermanos, que para este señor, sus estudios, sus planes y proyectos eran su máxima prioridad. Su prioridad no era el Señor. Su prioridad no era la iglesia. Y él mismo me dijo, pastor, sáqueme de la membresía. Pues gracias por hacérmelo muy fácil. Ya, estás fuera. Y el día que hubo reunión en la iglesia, se lo presentó a la iglesia, fulano ya no es miembro de nuestra iglesia, por esto y por esto y por esto. Ya, punto. Ahí murió el asunto. Pero mis amados hermanos, ¿cuáles son las cosas a las cuales usted le rinde su lealtad? Dios no quiere cristianos de medio tiempo. Dios no quiere cristianos que vengan el domingo a la iglesia, ponchen allí, nosotros llamamos ponchar, cloquear, no sé cómo aquí le dicen. Llegué el domingo a las 9, ya hasta el próximo domingo a las 9. Dios no quiere cristianos a medio tiempo. Dios no quiere cristianos que jueguen a ser cristianos. Él quiere personas comprometidas con Él. Gente que lo ame, pero no que lo ame así malaganariamente, que lo ame con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Que ame su causa. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Dios quiere una entrega total. Hoy es el día para que usted se arrepienta. Y yo no le estoy hablando aquí a los incrédulos, estoy hablando a la iglesia. Y a mí Isaac no me dijo nada. Eso es el Señor. Hoy es el momento para que usted derribe todos esos ídolos. Todos esos altares. Y se entregue totalmente a Dios. Su único Dios. Yo no estoy aquí para medir su amor por Dios. Pero si usted lo ama, Jesús mismo lo dijo, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Vive para su gloria. Comprométete con Él. Si dices que amas a Dios, ¿cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo con Dios? Eso no es para que lo respondan audiblemente, es para que usted haga una reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste tiempo con Dios? Hermanos, amados, el Shema es la demanda de lealtad de Dios para su pueblo. Dios quiere gente comprometida con Él, con su obra. Gente que lo ame, no perfectamente, sino sinceramente. Pero no solamente que lo amen a Él, es que se amen los unos a los otros. Jesucristo lo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a los otros. Ese no es lo nuevo, y eso estaba. Que se amen como yo los he amado a ustedes. A lo mejor hay cosas que usted mismo debe decir, Señor, perdóname.
Perdóname por mi incredulidad, por mi idolatría. Perdóname por levantar estos ídolos, mi trabajo, mis estudios, mis metas personales y la han puesto delante de ti, prefiriendo otras cosas. Hoy es el día para que usted presente ante el altar esas cosas delante de Dios. Si usted tiene problemas con algún hermano, hoy es el día para que usted salga por esa puerta en paz, perdonando a su hermano. Dice que el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Y si de verdad nos amamos los unos a los otros, pues arreglemos las cosas entre nosotros y empecemos de nuevo otra vez. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Y siempre tendrás que perdonarlo. Señor, no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero tú tampoco eres fácil. Usted tampoco es fácil, hermano, hermana. A veces usted piensa que el que difícil es el otro. Así somos nosotros. Pensamos que el difícil es el otro, pero muchas veces los difíciles somos nosotros. Padre, Señor, gracias por Jesucristo, nuestro gran mediador, quien se encarnó por nosotros, vivió una vida perfecta por nosotros, de obediencia, una obediencia sin límite, incondicional. Fue a la cruz, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él es nuestro gran mediador, pero no solamente nuestro gran mediador, es nuestro gran sumo sacerdote. Aquel que entiende todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades y puede compadecerse de nosotros. Como dice el Salmo 103, Él sabe que somos polvo, porque Él se encarnó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres y se humilló. Él conoce nuestra debilidad. Oh Dios, gracias por Jesucristo, quien te amó a ti perfectamente, quien te obedeció a ti perfectamente porque nosotros no podíamos hacerlo, quien sufrió el agravio, quien sufrió en la cruz, porque nosotros no podíamos sufrirla, no podíamos justificarnos a nosotros mismos. Gracias por Jesucristo nuestro Redentor, a quien celebramos, a quien adoramos por los siglos de los siglos. Gracias por Él. Señor, gracias por salvarnos a nosotros y restaurarnos, sacarnos del lodo cenagoso. Oh Señor, ¿dónde estaríamos nosotros hoy si no hubiese sido por Jesucristo? La Biblia dice que la ley nos calla la boca para que nadie pueda justificarse. La ley nos condena. Pero hubo alguien que sufrió la maldición y la condenación de la ley por nosotros. Según a los Corintios 5:21 dice la Escritura, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido hechos participantes del reino de los cielos. Tú nos amas, oh Dios, con el mismo amor que tienes hacia tu Hijo Jesucristo. No merecíamos tal amor. Oh Dios bendito, ayúdanos a amarnos entre los cristianos, porque muchas veces amamos, pero lo hacemos de manera fingida. Y tu palabra dice que debemos amarnos sin fingimiento, sin hipocresía. Tú conoces, Señor, nuestros pecados. Ayúdanos a elaborar una lista de nuestros pecados y presentarlo delante de ti cada día.
Señor, ayúdame a vencer tal cosa, ayúdame a vencer la pornografía, el orgullo, la avaricia, que cualquier cosa con la cual estemos luchando. Que presentemos delante de la cruz aquellas cosas que nos limitan a amarte a ti y amar a nuestros hermanos. Y yo quiero hacer una pregunta sumamente importante. Nadie levante su cabeza. Yo quiero preguntarle a los amigos aquí en esta noche, porque no sé quiénes son los amigos. Y yo quisiera que, si hay alguien aquí que quisiera entregar su vida a Jesucristo, no tiene que venir aquí al frente, solamente levanta tu mano para saber quién tú eres y al final del culto orar por ti y llevarte a la cruz, dirigirte a Jesucristo. Acuérdate que el venir a la iglesia no te hace cristiano. Bautizarte no te hace cristiano. Ser miembro de una iglesia no te hace cristiano. A lo mejor tú estás cerca del reino de Dios. Estás cerca porque estás aquí adentro. Estás entendiendo el mensaje, pero todavía te falta una cosa. Aferrarte por la fe a Jesucristo. Hoy es el momento oportuno para que hoy tú digas, Señor, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, yo me entrego totalmente a ti. Yo quiero que tú seas mi redentor, mi salvador. Nadie mira a nadie. Yo solamente quiero saber si hay alguien aquí así y orar por usted. Diga, pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Jesucristo como mi salvador. Yo quiero que el Señor me perdone mis pecados. Porque yo sé que sí, que soy transgresor. Que como transgresor merezco ser condenado. Pero hay uno que está dispuesto a perdonarte, ese es Jesucristo. ¿Habrá alguien así en esta noche? No te vayas de este lugar sin entregarle tu vida a Jesucristo. Tú no sabes cuándo será la próxima vez que tú vas a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Padre, Señor, tú conoces los corazones. A lo mejor algunos por pena, por vergüenza, no lo hicieron. Tú los conoces. Señor, pero si es pena, vergüenza lo que tienen, que al finalizar el culto puedan acercarse a cualquiera de los miembros de esta iglesia, aquellos que conozcan o le tengan más confianza, y hacerle esta gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, bendice tu iglesia. Sigue usando esta iglesia para que sea un baluarte y sostén de la verdad en esta comunidad. Ayúdanos, oh Señor, a no levantar otros altares, a no tener otros ídolos, otros dioses, sino que a ti sea toda nuestra adoración, toda nuestra entrega, todo nuestro servicio. Oh Señor, ayúdanos a amarte a ti, que todo lo podamos rendir a ti. Ayúdanos a amarnos unos a los otros. Y si hay que pedir perdón en esta noche con alguno de los que estemos aquí, que podamos, Señor, dar ese paso como buenos creyentes y pensar y reconocer que tú nos has perdonado a nosotros primero. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.